De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario mínimo en la Ciudad de México debería de ser de aproximadamente $2, en Nueva York de $15 y en Tokio de $7.4 por hora. En recientes años, la queja más grande de un extranjero trabajando en Japón es la gran devaluación del yen y el estancamiento de los sueldos. Mientras que en el pasado trabajar en Japón por un salario mínimo era un camino viable, hoy en día es todo lo contrario. Bienvenido una vez más a Japón Desconocido. Suscríbete, deja tu like y activa la campana para que no te pierdas de más videos como este. Si bien hay bastantes razones por las cuales el salario promedio en Japón es mucho más bajo que en los Estados Unidos, la razón principal puede reducirse a diferencias y expectativas culturales. La empresa espera que los solicitantes de puestos inferiores tengan poca o ninguna experiencia y sea la empresa quien tenga que capacitarlos. Esto se debe en parte al tradicional concepto del Shujin Kyo. En pocas palabras, el novato vale pito. Sí puedes tener un buen salario promedio en Japón, incluso si no hablas ni entiendes japonés. Sin embargo, cabe señalar que las oportunidades profesionales para un extranjero que no entiende japonés serán significativamente limitadas. En muchos casos, también se requerirá un conjunto de habilidades profesionales o un título si deseas trabajar en industrias que pagan bien y no requieren japonés. En general, los extranjeros solo ganamos alrededor del 70% del salario medio en Japón. El salario medio de un trabajador extranjero regular es de unos $22,600 si es que este tiene una carrera. Y si no la tiene, pues ya te imaginarás. Esto se debe a que un gran número de extranjeros trabajan en el sector de servicios o educación, donde el salario es relativamente bajo en comparación con otras industrias. También hay un gran número de estudiantes extranjeros que trabajan como pasantes, lo que también contribuyó al bajo salario medio entre los extranjeros. La buena noticia para algunos extranjeros es que si tienes habilidades en el campo de IT, tu salario podría aumentar bastante. Todo esto no suena tan mal, pero la realidad es que para aprender japonés hay que invertir bastantes años y dinero, especialmente estando dentro del país. A medida que las disparidades han aumentado, Japón se ha transformado en un nuevo tipo de sociedad basada en clases. Antes presumían de tener solo clases medias altas y altas, pero los datos siempre mostraron otra cosa. Una sociedad capitalista está dividida en 4 clases según los sociólogos modernos. Entre estas se encuentran los inversionistas y la clase trabajadora contratada por ellos. 2 clases más se encuentran entre esas dos. Una es una nueva clase media que se compone de personas que dirigen las organizaciones, supervisan la producción y desarrollan tecnologías bajo la dirección de la clase alta. La otra, que podría denominarse como la vieja clase media, incluye a los agricultores que dirigen sus propias operaciones y a los emprendedores. Y por debajo, jodidos y a mucho orgullo, se encuentra la clase obrera. Obviamente existe un orden económico entre estas 4 clases, con los capitalistas en la cima, los trabajadores en la base y las 2 clases medias en el medio. La clase alta no puede pagarle a estos trabajadores un salario demasiado bajo, ni muy alto para garantizar que el trabajador regrese a trabajar al día siguiente. En pocas palabras, mantenerlos hambreados y alimentados para que regresen por más. Como el empleado necesita estar en buenas condiciones para crear familias y criar hijos de la próxima generación de trabajadores, a la clase trabajadora hoy en día se le otorgan por lo menos un nivel mínimo de derechos laborales. Teniendo esto en cuenta, es muy posible que el extranjero promedio en Japón pertenezca a la clase baja. En Japón la clase baja solo puede ganar suficiente dinero para sobrevivir. Eso hace que casarse sea difícil y criar hijos se convierta en una tarea imposible. Las mujeres con pareja, básicamente amas de casa a tiempo parcial, pueden arreglárselas como empleadas no regulares porque cuentan con los ingresos de sus maridos, pero aquellos que no son empleados regulares no tienen ese privilegio. Japón tiene ahora una nueva y gigantesca subclase formada por empleados no regulares a tiempo parcial. En muchos países occidentales, la palabra subclase a menudo se refiere a minorías que sufren discriminación, pero en este caso se trata simplemente de una clase pobre, con salarios bajos y poca seguridad laboral. Tokio tiene fama de tener un alto costo de vida. Cada año figura en la lista de las 10 ciudades más caras del mundo. El alquiler tiende a llevarse una gran parte del costo de vida en Japón, seguido por la propiedad, utilidades y el transporte. Una gran cantidad de turistas quedan fascinados con los bajos precios de Japón, pero a menudo no toman en cuenta que los gastos de un turista son muy diferentes a los gastos de un local. Por ejemplo, si tan solo nos enfocamos en los alimentos preparados, podremos concluir que en efecto son muy económicos. Puedes esperar pagar entre $3 y $4 en total por una comida en una tienda de conveniencia o entre $8 y $10 por una comida en un restaurante barato. Igual con electrónicos y sus precios tax-free, se genera una falsa imagen del verdadero costo de vivir en esta ciudad. La realidad es que no es hasta que empiezas a cobrar
cobrar en yenes que te das cuenta de lo complicado que es sostenerte en Japón. El alquiler mensual promedio a nivel nacional, sin incluir los servicios públicos, por un apartamento de una habitación es de entre 350 y 470 dólares. El alquiler de apartamentos de tamaño similar en el centro de Tokio y en los barrios populares cercanos suele empezar por lo menos desde los 670 dólares. Con las utilidades por separado, la electricidad suele ser la más cara de las tres, seguida del gas y el agua. Unos 42 dólares por la electricidad, 20 dólares por el gas y 17 dólares por el agua. Servicios de celular, televisión e internet también suelen ser un gran gasto extra. Y por último, los productos básicos requeridos por una persona, aunque varíen, se especula tienen un costo promedio mensual de 345 dólares por persona. A todo esto, el ingreso anual individual de la clase baja es de 12.436 dólares y entre parejas de tan solo 23.000 dólares a partir del 2023. Por esta razón, el tener un empleo de construcción o mesero en Japón no es suficiente. La tasa de pobreza real para los japoneses de este grupo es del 38.7%, mientras que el 31.5% no tiene absolutamente ningún activo, incluidos ahorros y bienes raíces. Prácticamente hay jodidos y súper jodidos. En cuanto a las opiniones personales de las personas de esta clase, el índice de satisfacción con el trabajo también es notablemente bajo, y las personas que se sienten felices son una minoría. No es sorprendente que más del 40% de esta clase se sienta muy ansiosa por su futuro. De hecho, alrededor del 20% de ellos sufre algún trastorno emocional como la depresión. A la sociedad japonesa en general no le gusta discutir la situación de las personas pobres, porque la consideran una vergüenza nacional. A pesar de que la proporción de personas sin hogar es mucho menor que la que se encuentra en otros países, ellos siguen manteniendo discreción en el asunto. Por esto mismo aconsejo a futuros migrantes que evalúen bien su situación antes de mudarse a Japón, ya que por orgullo no se comparten muchas de las malas experiencias, y aunque tener una carrera garantiza estabilidad económica, es común que extranjeros profesionistas prefieran salir de Japón después de un tiempo, ya que hay mejores opciones en otros países y entre el costo, el salario y calidad de vida, Japón deja de ser la mejor opción. Una popular opción en recientes años es Singapur. En el caso de alguien sin estudios proveniente de un país pobre, podemos ver que hay una mejor situación económica en Japón para ellos. Sin embargo, siguen perteneciendo a la clase baja y por ende batallan en tener una experiencia agradable en Japón. Viven con la falsa sensación de ganar dinero por el solo hecho que el sueldo que pasa por sus manos es más que el de México, por ejemplo. Pero de nada sirve, ya que la mayor parte de ese sueldo se va en gastos a días de recibir. Y si no me creen, pregúntenle al yukita, que vive en un mundo de horas extras y fideos caducados de la Konbini. Para una persona ahorrativa, siempre será mejor la experiencia. Si no te estás gastando parte de tu sueldo en putitutas como el yukita y adaptas las tácticas de la clase baja japonesa, es posible que la experiencia no sea tan mala. Las tiendas de 100 yenes venden una amplia gama de productos, incluidos artículos de papelería y cocina a menos de $1. Pueden resultar muy rentables para aquellos que quieren vivir a bajo precio. Los servicios como los cortes de pelo en Japón pueden ser una experiencia en sí mismos, ya que los peluqueros japoneses son famosos por su excelente servicio, con precios que comienzan desde los $27. Un corte de cabello generalmente incluye un lavado y secado, a veces un rápido masaje en la cabeza, pero también hay lugares donde puedes cortarte el pelo rápidamente por tan solo unos $10 aproximadamente. Eso sí, el peluquero es usualmente ciego y le faltan dedos. Para el entretenimiento, en la mayoría de las ciudades se pueden encontrar salas de cine. Los precios de las entradas oscilan entre los $10 y $20. Establecimientos de karaoke y centros de juegos te costarán mínimo $10 por servicio básico. Tiendas de ropa básica asequibles como Uniqlo y GU ofrecen estilos decentes a un muy buen precio. Tengamos en cuenta que las tallas japonesas tienden a ser un poco más pequeñas en comparación con las tallas que manejamos nosotros, y las tallas altas o grandes pueden ser difíciles de encontrar. Los viajeros pueden comprar pases de tren para viajes ilimitados entre su hogar y la oficina durante 1 o varios meses. Muchas empresas japonesas pagan parte o la totalidad de los gastos de viaje en tren de sus empleados. Gracias a eso, se nota un gran alivio en el costo de transporte mensual de Japón. La bicicleta es una forma muy rentable de moverse, especialmente si vives en la ciudad y estás jodido. Cerca de la mayoría de las estaciones de tren y centros comerciales se pueden encontrar estacionamientos para bicicletas a $1 o $2 por día. Los autobuses locales en grandes ciudades como Tokio y Osaka complementan las redes de tren y metro y son el principal medio de transporte público en ciudades con redes de trenes menos densas. Poseer un coche en Japón es relativamente caro debido a las inspecciones obligatorias cada 2 años, el seguro obligatorio, el impuesto sobre el automóvil y el pago por estacionamiento. Los coches en sí, sin embargo, son relativamente baratos. Los coches nuevos más pequeños cuestan alrededor de $8.700 y los usados llegan a costar tan solo $1.000. Y así, la rutina de una familia pobre en Japón es muy
muy interesante. Usualmente viven muy retirados de una estación de tren para pagar menos por vivienda. Para trabajar se mueven en motoneta y bicicleta, buscan obsesivamente las ofertas y cuando no es posible, prefieren comer comidas no muy nutritivas. Lo más popular son fideos con paquetitos de sabores. El arroz no les falta y a menudo compiten en la noche por las comidas de descuento. Los hijos no van a preescolar y pasan los primeros 5 años de sus vidas explorando su vecindario. Bueno, y si abres tu imaginación, pues créeme que no andan muy lejos de lo que haría la clase pobre en nuestros países. Hasta aquí el video de hoy, espero te haya parecido interesante el tema y ya sabes, si piensas mudarte a Japón, no esperes hacerte rico trabajando de mesero. Gracias por quedarte hasta el final del video y déjame en la sección de comentarios, pan duro y agua es el desayuno de Yukita, para agradecerte personalmente. Saludos y nos vemos pronto.